¿Has deseado alguna vez, en el fondo más abyecto de tu alma, ser encuibrantebo? ¿Anhelado ser aquel a quien la crítica, el rechazo, la pérdida, la traición no rozan siquiera? ¿Soñado con el día en que esa punzada silenciosa, esa angustia que te devora por dentro mientras por fuera finges estar bien, cese de una vez por todas? Che farsa. Lo que no me mata me hace más fuerte. En estas palabras mías resuenan no como un consuelo para los débiles, sino como un martillo para demoler vuestras ilusiones más patéticas. La mayoría de vosotros vive en un perpetuo estado de huida. Dinegue. Corréis de la incomodidad, os disfrazáis de fuerza, os ataviáis con la armadura de la indiferencia. Pero veo vuestras entrañas, y están podridas de miedo. El problema, mi ingenuo interlocutor, no es que el mundo sea brutal. El problema es vuestra cobardía ante la brutalidad inherente a la existencia. Creéis que lo que os hiere está ahí, fuera, en las acciones viles de los otros, en las palabras mal elegidas, en el abandono que sufristeis, en las traiciones que no esperabais. ¡Qué visión más lamentable! Os aferráis a la ilusión de que el dolor es un intruso, un agente externo que os ataca. Y mientras sigáis con esa infantil fantasía, seréis chíteres, marionetas movidas por los hilos de cada susurro ajeno, de cada gesto ajeno, de cada silencio ajeno. Vuestra libertad, vuestra supuesta fortaleza, no es más que una cadena dorada que os ata a las opiniones y actos de los demás. Nos arrastráis por el lodo de la autocompasión, culpando al mundo, a los dioses, al destino. Tonterías. Ninguna de esas cosas tiene el poder de heriros, a menos que ya exista una herida abierta, supurante en vuestro interior. Lo que os lacera no es lo que los otros os hacen, es lo que esas experiencias activan dentro de vosotros. Es la historia patética que os contáis a vosotros mismos sobre ello. Es el viejo trauma, el resentimiento que nunca habéis querido confrontar. Es el vacío que disfrazáis con una fuerza impostada, con un orgullo barato, con esa necesidad desesperada de parecer bien ajustados. Fingís, que podéis controlar como el mundo debería trataros ilusos. Usis forzáis por ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente fuertes, lo suficientemente comprensivos, como si eso garantizara que nadie os herirá. Esta creencia es la prisión de vuestra alma. El control, amigos, es la más vil de las quimeras, y mientras os aferréis a él, viviréis en una tensión constante, intentando predecir lo impredecible, esquivando lo inevitable. Viviréis en un estado de guerra perpetua contra la vida misma. ¿Queréis dejar de sufrir? Dejad de protegeros del sufrimiento. Esa es la paradoja que vuestra mente de rebaño se niega a comprender. Lo que necesitáis no es más control, sino más voluntad. La voluntad de ser, la voluntad de superaros, la voluntad de abrazar vuestro destino. Mientras sigáis creyendo que el mundo debe cambiar para que dejéis de sentir dolor, seguiréis esclavizados por las acciones de los otros, por el mero capricho del devenir. Vuestra libertad, si es que alguna vez la ansiáis de verdad, comienza en el instante en que comprendéis que todo lo que viene de fuera solo tiene poder si encuentra un eco de debilidad, de resentment, de vuestra propia pequeñez. Dentro de vosotros, aquí, precisamente aquí, reside el verdadero campo de batalla, en aquello que no veis, que no comprendéis, que no domináis de vuestro propio ser, y lo que no domináis os domina. Esa es la ley de la existencia. Una ley que vuestra moral de esclavos intenta constantemente subvertir, sin éxito. Vuestras emociones, vuestros miedos, vuestras ansiedades, no son vuestros enemigos. Son los heraldos de verdades incómodas que habéis enterrado bajo capas de decoro y cobardía. Despertad. La mentira más grande que os han contado es que sois los dueños de vuestra vida. No lo sois, no, al menos mientras sigáis viviendo en piloto automático, reaccionando sin saber por qué, sintiendo sin comprender de dónde viene, tomando decisiones que luego inexplicablemente saboteáis. ¿Por qué el dolor os invade? ¿Por qué la ira estalla de la nada? ¿Por qué la tristeza os asalta sin explicación aparente? Nada de esto es aleatorio, son mensajes. Son vuestras propias entrañas, vuestros instintos más profundos, vuestro poder no reconocido, pugnando por salir. Creéis que hay una parte oscura en vosotros que os asusta. La llamáis inconsciente, sombra. Yo la llamo vuestra verdad. Y no es una mera nube de pensamientos vagos, no. Es una fuerza activa, un sistema de impulsos, deseos y miedos que os negáis a enfrentar, pero que continúan decidiendo lo que sentís y cómo actuáis. Os preguntáis por qué ciertas palabras os destruyen, mientras a otros ni les inmutan. ¿Por qué esas palabras tocan puntos sensibles, vivos, dentro de vosotros? Y si están vivos, es porque nunca los habéis confrontado. Simplemente los habéis empujado bajo la alfombra psicológica, y ahora tropezáis una y otra vez con ellos. ¡Qué espectáculo tan indigno!
No podéis cambiar nada hasta que lo aceptáis. La condena, vuestra autocondena, no libera. Oh primen y vosotros, ¿qué habéis estado haciendo? Juzgándoos, reprimiéndoos, silenciándoos, como si eso fuera a solucionar algo. La verdad es que lo que negáis de vosotros mismos no desaparece. Solo encuentra maneras más peligrosas de manifestarse en relaciones tóxicas que repetís una y otra vez, en patrones de autosabotage que no podéis romper, en ansiedades y miedos que surgen precisamente cuando todo parece ir bien. Esto no es mala suerte, esto es vuestra propia vida, vuestra voluntad de poder reprimida, intentando despertaros. Pero vosotros insistís en el letargo. ¿Queréis ser alguien a quien ya no se hiere? Entonces, dejad de huir de lo que hay dentro de vosotros. No conozcáis vuestros propios demonios, vuestros propios dioses, vuestras propias pulsiones. Seréis una marioneta de vuestras emociones. Y cuanto más intentéis protegeros del dolor externo, más vulnerables os volveréis al dolor interno. Pero hay una salida, y no está en defenderse, sino en abrazar la totalidad de vuestro ser, con su luz y su oscuridad, con su fuerza y su debilidad aparente. Porque volverse inquebrantable no es un acto de resistencia cobarde, no, es un acto de conocimiento profundo. Es la sabiduría del guerrero, que ha entrado en sí mismo y ha encontrado allí su verdadero poder. Esto es lo que veremos a continuación. ¿Qué significa verdaderamente ser inquebrantable? ¿Y por qué esta fuerza no surge de la armadura, sino de la aceptación, de la afirmación de la propia voluntad? Continuemos. En la mayoría de los hombres, esa manada obediente cree que la única forma de evitar ser herido es cerrarse en sí mismo. Construyen muros, se ponen máscaras, desarrollan una armadura emocional y pretenden que nada les afecta. Dicen, ya no me importa, me da igual, nada me llega. Pero por dentro siguen desangrándose. Se corroen en su propia podredumbre. Porque el problema nunca fue sentir, el problema es no saber qué sentís y por qué. Y esto solo le sucede a aquellos que aún no se conocen a sí mismos. En vosotros os escondéis detrás de un carácter fuerte, invulnerable, controlado, pero esa alma humana, vuestra alma, grita por ser vista. Convertirse en alguien emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con ser frío, no tiene nada que ver con ignorar el dolor, evitar el conflicto o fingir que no os importa. Tiene que ver con integrarse y con aceptar y traer a la luz todo lo que habéis enterrado en la oscuridad. No os volvéis inquebrantables creando una barrera entre vosotros y el mundo. Os volvéis inquebrantables cuando comprendéis que nadie puede tocar lo que ya ha sido abrazado dentro de vosotros. Cuando asumís vuestras sombras, vuestros miedos, vuestras debilidades, vuestras inseguridades, dejáis de reagir a cada estímulo externo. Elegís ya no sois un títere emocional. Y esa sí es la verdadera libertad. El camino del superhombre no es un proceso de perfección de Paul Creted Moral, no, es un proceso de superation, de devenir lo que se es, a pesar de todo, a través de todo. No necesitáis convertiros en una mejor persona según los dictados de la moral de esclavos. Solo necesitáis convertiros en vuestra propia totalidad, en vuestra propia ley. Y aquí reside el secreto que nadie os contó. En cuanto más huís del dolor, más os persigue. Cuanto más intentáis no ser afectados, más frágiles os volvéis. Pero cuando os enfrentáis a vuestras propias heridas, cuando aceptáis lo que sois con todo lo hermoso y lo feo, lo noble y lo vergonzoso, nada externo tiene el poder de desmantelaros. Sin embargo, este camino requiere coraje. El coraje de mirar dentro, el coraje de abandonar las máscaras impuestas por la sociedad, por la familia, por vuestro propio miedo, el coraje de sentir, y sentir hasta la médula, porque es precisamente en el dolor donde se esconde la llave de la transfiguración, el sufrimiento. Lejos de ser un enemigo, puede convertirse en la puerta de entrada a vuestra verdadera fuerza. Sumergámonos más profundo, y esta vez, sin miedo. Habéis aprendido a odiar el dolor desde pequeños. Se os enseñó que el sufrimiento es un signo de debilidad, que llorar es una pérdida de tiempo, que sentir demasiado os hace vulnerables. Y así, comenzasteis a huir, a evitar, a negar. Pero cuanto más huís del sufrimiento, más os persigue. Y lo peor, cambia de forma. Se disfraza de ansiedad, de ira sin motivo, de apatía, de aburrimiento, de impulsos autodestructivos que ni siquiera comprendéis de dónde vienen. El dolor ignorado no desaparece, simplemente excava túneles dentro de vosotros, hasta que un día sin previo aviso todo se derrumba. El sufrimiento es el mensajero del alma, el llamado de vuestra voluntad, el lenguaje que vuestro ser completo utiliza para llamar vuestra atención. Podéis intentar silenciarlo, distraeros, manteneros ocupados, adormeceros. Haréis cualquier cosa para evitar mirar lo que realmente importa. ¿Qué intenta mostraros este dolor? La verdad es que el sufrimiento os duele tanto porque todavía estáis en guerra,
con vosotros mismos. Hay una parte de vosotros que anhela crecer, que anhela una voluntad más fuerte, y otra parte que quiere mantener todo como está. Anclado en la mediocridad, en la seguridad de lo conocido, hay algo dentro de vosotros que grita por la transformación. Pero vuestro ego, acostumbrado al control barato, intenta sofocar ese llamado. Y es en esta fricción, en este conflicto interno donde nace el dolor, porque el cambio duele, el crecimiento duele. Dejar ir viejas creencias duele. Cortarla, tóxicos, duele. Permitir que muera lo que ya no os sirve, duele. Todo esto es un duelo, un proceso interno de muerte y renacimiento. Pero es precisamente en este espacio de ruina que algo nuevo, algo más poderoso, puede nacer. Porque cuando todo en vosotros se deconstruye, cuando las certezas se desmoronan, cuando el dolor desnuda vuestra vulnerabilidad, finalmente podéis ver quiénes sois de verdad, sin las capas de protección, sin la actuación, sin la máscara de la moral de rebaño, y en ese punto exacto el sufrimiento se vuelve sagrado, porque os arrodilla ante lo único que puede liberaros a vosotros mismos. El sufrimiento no es un fallo del sistema, es parte del proceso, la prueba de fuego de la voluntad. El dolor no es el final del camino, es el comienzo del viaje hacia vuestra propia grandeza, hacia la superación de vuestro yo actual. El problema es que la mayoría de los hombres se rinde antes de cruzar ese valle oscuro. Huyen, se distraen, regresan a la superficie, a la comodidad de la mentira, pero no vosotros. Si habéis llegado hasta aquí es porque estáis listos para cruzar. Y en la próxima parte comprenderemos cómo sucede este proceso de cruce, como el camino de la voluntad, de la autosuperación, por muy solitario y brutal que parezca, es lo que finalmente os libera. Continue. Esto se pone más profundo ahora. Pocos hombres tienen el coraje de iniciar el viaje de la autosuperación, del devenir lo que se es, y menos aún tienen la audacia de completarlo. Porque este camino no promete comodidad, no ofrece garantías, no protege vuestro ego, lo destruye, es el martillo que golpea a vuestros ídolos. Yo os digo que convertirse en lo que se es significa, sobre todo, desaprender lo que creéis ser. Y eso duele más que cualquier rechazo externo, porque empezáis a daros cuenta de que gran parte de lo que os definía hasta ahora era una ilusión, una mentirao, que os contastes para sobrevivir. No sois vuestros logros, no sois vuestros traumas, no sois la imagen que construisteis para ser amados, respetados o admirados por el rebaño. Todo eso fue lo que creasteis para sobrevivir, para encajar, para no ser expulsados. Pero sobrevivir no es vivir, y este viaje es el llamado de la vida más allá de la mera supervivencia. Es cuando vuestros impulsos más profundos, vuestra voluntad no reconocida, comienza a empujar hacia la superficie todo aquello que ha sido reprimido, ocultado, distorsionado por la moral, por la religión, por la debilidad. Este camino exige la disolución de la persona, de la máscara social que os habéis impuesto. Es una máscara de conveniencia colectiva, una prisión de las apariencias. En otras palabras, necesitaréis arrancaros vuestra propia piel para descubrir lo que yace debajo. Es en este proceso, en esta sangrienta autointervención, donde comenzáis a convertiros en inquebrantables, no porque nada os afecte ya, sino porque ya habéis atravesado el fuego, habéis enfrentado a vuestros propios monstruos, habéis mirado a los ojos a vuestra vergüenza, a vuestra necesidad de aprobación, a vuestra ira contenida, y habéis dicho, nos veo, y ya no me controláis. Es esta claridad interna, esta lucidez ante vuestra propia oscuridad. Otorga una fuerza que no depende de la aprobación ajena, del reconocimiento social o del control sobre el mundo. Ya no necesitáis ser amados por todos. ¡Qué absurdo! Ya no necesitáis ganar cada discusión, ¡qué pequeñez! Ya no necesitáis parecer fuertes, porque sabéis quiénes sois. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitaros eso. La verdadera armadura emocional no es un caparazón, es un núcleo, es la integración de todas vuestras partes. Sí, pero bajo la égida de una voluntad soberana, de un centro de conciencia que permanece inquebrantable ante las tormentas. Podéis sentir dolor, pero ya no os rompe. Podéis ser heridos, pero no os perdéis a vosotros mismos, porque habéis dejado de ser reactivos y os habéis vuelto completos. Habéis dejado de vivir en la superficie, en la trivialidad de lo efímero, y habéis comenzado a habitar las profundidades, donde reside vuestro verdadero poder. Sin embargo, esta profundidad tiene un precio, la soledad, no porque vayáis a estar solos en el mundo, sino porque pocos hombres pueden acompañaros en este viaje. La mayoría sigue atrapada en la superficie, en las máscaras de la cobardía, en el miedo a sentir, en la negación de su propia grandeza. Y cuando vosotros comenzáis a liberaros, inevitablemente os distanciáis. Pero este distanciamiento no es rechazo, no, is moderation. No os distanciáis por orgullo, sino porque ya no encajáis donde antes os escondíais. Vuestro
espíritu se ha vuelto demasiado grande para las jaulas que antes os contenían. Y esto nos lleva al punto final de este viaje a la conciencia como escudo. Porque no es la fuerza bruta lo que os protege, es la claridad. Esto es lo que discutiremos en la última parte. La conciencia como el único estado en el que nada, absolutamente nada, tiene más poder sobre vosotros. Terminemos esta travesía. Juntos estamos casi. Allí ahora que habéis llegado hasta este abismo, hay algo que debe ser dicho con una claridad lacerante. Nada, absolutamente nada os protegerá del sufrimiento externo si permanecéis inconscientes de lo que acontece en vuestro interior. Las palabras seguirán hiriendo, los rechazos seguirán quemando, las pérdidas seguirán arrastrándoos al fango hasta que despertéis. Y despertar no es un evento mágico, una epifanía para los débiles. No, es una elección diaria, sangrienta, implacable. Es mirar hacia adentro. Incluso cuando duele, cuando vuestras entrañas se retuercen en agonía, es asumir la responsabilidad por todo lo que sentís, sin culpar más a los otros, al pasado o a un destino inventado en vuestra existencia. Hasta ahora ha sido un monumento a la resistencia. Resistís el miedo a no ser suficiente, la desolación del rechazo, el aguijón de la soledad, la angustia de no sentiros vistos. ¿Y qué habéis logrado con ello? Os habéis escondido. Os habéis silenciado, habéis intentado controlarlo todo, habéis forzado una perfección que no existe, habéis fingido una fuerza que era mera fachada. Y todo esto os ha traído aquí en exhaustos, hastiados de luchar contra el mundo. Y, lo más trágico, contra vosotros mismos. Despertad. La verdadera inmunidad emocional no es la dureza pétrea, la frialdad del necio, es la claridad. Se trata de erigir armaduras impenetrables, sino de expandir vuestra conciencia, de iluminar los rincones más oscuros de vuestra alma, porque cuando comprendéis vuestros detonantes, vuestros patrones autodestructivos, vuestras heridas más profanas, las acciones de los otros, la fatalidad del destino pierden el poder de aniquilaros. Seguiréis sintiendo, sí, pero no os ahogaréis en la marea. Seguiréis sufriendo, es la condición humana, pero no os perderéis a vosotros mismos en el abismo, ni eso, amigos míos, lo cambia todo. Lo que os escuda no es protegeros de la vida, es sumergirvos en ella profundamente. Aquellos que viven en la superficie son heridos por cualquier ola, por la más mínima brisa. Aquelos que se atreven a bucear en las profundidades saben que allí en el abismo reside un silencio, una estabilidad, un poder insondable. Y es hacia allí, hacia ese abismo de vuestro propio ser, donde os dirigís ahora cuando comenzáis a vivir desde ese lugar de afirmación, de presencia radical, de aceptación feroz. El mundo podrá intentar derribaros. Que lo intente, pero ya no encontrará dónde golpearos, porque habéis dejado de ser una cáscara vacía, una marioneta de la moral, y os habéis convertido en un sí rotundo a la vida, en toda su terrible belleza. Vosotros, la manada, os consoláis con la idea de un bien y un mal, de un daño y un beneficio. Os aferráis a la moral de esclavos que os promete seguridad a cambio de vuestra grandeza. ¡Qué estafa! La vida no es una fórmula matemática de premios y castigos. La vida es voluntad de poder. Es autosuperación, es el eterno retorno de lo mismo, y vuestra supuesta vulnerabilidad no es más que la consecuencia de vuestra resistencia a este hecho fundamental. ¿Queréis ser inmunes al dolor, estúpidos? El dolor es el látigo del crecimiento, es el fuego que templa el acero, es el maestro que os arranca de vuestra complacencia, de vuestra mediocridad. Sin él, ¿qué seríais? Meros vegetales. Satisfechos en el hombre, el último hombre, ese que tanto aborrezco, busca la felicidad, la paz, la ausencia de conflicto. Pathetic. El verdadero hombre, el que se eleva por encima de la manada, busca la dureza, el desafío, el riesgo. Ama su destino, ama su sufrimiento, ama su propia caída y su propio ascenso. Ese es el amor fati, la única verdad que os liberará de las cadenas del resentimiento y la autocompasión. Mirad vuestras quejas, vuestras lamentaciones. ¿No son acaso una expresión de vuestro resentimiento contra la vida misma? Que son más fuertes, más libres, más auténticos que vosotros. ¿Queréis que el mundo sea justo? Que os trate bien. ¿Qué puerilidad? El mundo es indiferente. La vida es una fuerza ciega, y vuestra fuerza reside precisamente en vuestra capacidad de afirmar vuestra voluntad frente a esa indiferencia. Frente a esa fuerza ciega, no sé. Trata de integrar vuestras sombras como si fueran pequeños demonios que debéis acariciar. No. Se trata de domar vuestra voluntad, de canalizar vuestros instintos más salvajes para que sirvan a vuestra autosuperación, no a vuestra autodestrucción. Se trata de convertiros en los arquitectos de vuestro propio valor, de vuestras propias virtudes. ¿Sentís esa punzada de incomodidad? Esa es la verdad llamando a vuestra puerta. Esa es la vida, exigiéndoos más, exigendoos to do. No os conforméis con la anestesia de la masa.
No os refugiéis en la cobardía de la seguridad. Arriesgad, afirmad, devenid. El camino del inquebrantable no es un camino de paz, sino de guerra santa contra vuestra propia debilidad. Es el camino del que sabe que la vida es un constante superarse a sí mismo, que cada dolor, cada traición, cada pérdida es una oportunidad disfrazada para probar vuestra fortaleza, para afilar vuestra voluntad, para esculpir vuestro propio destino. Dejad de buscar el consuelo en las palabras vacías de los pastores de rebaños, dejad de creer en la fábula de un mundo sin dolor. Vuestro poder no reside en vuestra capacidad de evitar la herida, sino en vuestra capacidad de sangrar, y aún así, seguir de pie, de caer, y aún así, levantarse una y otra vez, con una sonrisa mordaz en los labios, diciendo, más, quiero más de la vida. Y si aún así la duda os corroe, si la debilidad de vuestro antiguo yo os susurra al oído la quimera de una vida sin fricción, os lanzo el desafío más temible en el del eterno retorno. Imaginad por un instante que esta vida que vivís, ahora tal como es, con cada instante de alegría y de sufrimiento, de triunfo y de humillación, de amor y de traición, de grandeza y de pequeñez, que esta vida tuviera que ser vivida de nuevo, y otra vez, y una infinidad de veces más, idéntica e inmutable. Cada suspiro, cada pensamiento, cada gota de sudor, cada dolor, ¿caeríais de rodillas maldiciendo vuestro destino? ¿O la abrazaríais con una risa salvaje diciendo, sí, quiero esto? Y 1000 veces más, vuestra respuesta a este pensamiento es la medida de vuestra grandeza. Es la vara con la que se mide vuestro amor fati solo, el que puede afirmar esta vida en su totalidad. Sin concesiones, sin deseos de cambio, es verdaderamente inquebrantable, porque ha trascendido la necesidad de protección, ha abrazado la fatalidad, ha integrado el caos en su orden, se ha convertido en su propia ley y en su propio creador en Ambermensch. Y este es el camino que os propongo. No es un estado al que se llega y se permanece, sino una constante tensión, una incesante superación. Es una danza con el abismo, una afirmación jubilosa de vuestro propio poder. Si este martillo ha resonado en vuestras entrañas, si algo dentro de vosotros ha despertado de su letargo, entonces escribid, aquí, en este abismo de comentarios, con la sangre de vuestro coraje en elijo la voluntad. Comencemos un movimiento de hombres que ya no quieren sobrevivir fingiendo ser fuertes, sino que quieren vivir con la verdad, la única verdad que importa, la suya. Y no olvidéis, el próximo paso de este viaje también es crucial. La verdadera transformación solo comienza cuando no os detenéis en el primer paso.